Ya está. Bien, ahora sí vamos a comenzar nuestra clase. Buenas tardes a todos ustedes, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, es un tema medular en la historia de la filosofía. Lo que vamos a estudiar ahora es filosofía moderna, no sin antes hacer un repaso de lo que vimos las clases pasadas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo temas como la introducción a la filosofía? Habíamos hablado también acerca de la historia de la filosofía y su periodificación, y hemos hablado de la filosofía en la Edad Antigua, ¿verdad? ¿Se acuerdan, chicos? Voy a tomar una captura de pantalla. Y entonces, me gustaría su participación, ¿verdad? A ver, yo voy a plantear una pregunta. ¿Quién me dice? Eh, Pueden levantar la mano o en su defecto, si no tienen audio, no tienen micrófono, yo también puedo leerles en el chat. Si ustedes desean, pueden escribir la respuesta en el chat. A ver, hago una pregunta. Díganme por lo menos 3 características de la filosofía. ¿Por qué se caracteriza la filosofía? Que levante la mano a alguien o que directamente en el micro lo mencione. Cuestiona, ¿Ya? ¿Cuestiona qué? el saber absoluto, siempre intenta buscar la forma de pensar distinto a la gente, algo así. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué dice, por ejemplo, Jocelyn Yumaira ha levantado la mano, creo, ha respondido. Es problemática, dice, totalizadora y racional. ¿Por qué será problemática? Yumaira, ¿por qué será problemática la filosofía? Puedes hacerlo utilizando el micro, ¿ah? Si te es más cómodo. ¿Será la única característica que comparte con la filosofía o con la ciencia? A ver, dice es problemática porque plantea problemas. Correcto. Constantemente la filosofía va planteándose nuevas preguntas, nuevos problemas. Se soluciona algo, se resuelve algún determinado problema o pregunta, e inmediatamente surgen 10 preguntas más y 100 preguntas más, y se contestan esas 100 y aparecen 1.000.000. Es decir, es un proceso que no termina nunca. Constantemente los filósofos están planteando nuevos problemas y más problemas. ¿De acuerdo? A ver, habíamos dicho que es racional. ¿Por qué la filosofía es racional? ¿Quién me dice? A ver. He visto que, por ejemplo, Dávila me dice que la filosofía es racional. Albornoz me dice que es metódica, correcto. ¿Por qué la filosofía es racional? Comencemos. A ver, Julka, te escuchamos. Es racional porque se basa en la razón y argumenta sus ideas. Ya. Es decir, para poder fundamentar algo, lo tenemos que hacer empleando la razón, ¿verdad? Hacer argumentos lógicamente racionales. Y habíamos dado un ejemplito, creo, la clase anterior, que decíamos, por ejemplo, ¿no? Si P entonces Q y Q entonces R, en conclusión podemos decir P entonces R, y eso es válido, ¿verdad? Entonces, eso es un razonamiento lógico, eso es un razonamiento verdaderamente coherente. A ver, ¿qué dicen? Aquí veo una señorita Maricielo que ha levantado la mano. ¿Qué dice? A ver, Maricielo. No alcancé a leer su apellido. ¿Dónde está? La filosofía es crítica, dice Hidalgo. A ver, ¿por qué es crítica, Hidalgo? ¿Por qué la filosofía es crítica? Te escucho. Porque pone en duda ciertas cosas que no le parecen claras o que están bien explicadas. Pone en duda ciertas cosas que no están bien explicadas. O que no A le ver, parecen suficientemente claras. ya.
A ver, correcto. O sea, la filosofía lo que pretende, bueno, una de las características es criticar las ideas científicas o filosóficas de otra persona, ¿verdad? Empleando la lógica, empleando la razón. Pero recordemos una cosa, que la crítica por la crítica no es constructiva, no avanza, ¿verdad? Es de alguna manera como un borrador, sirve para limpiar, o sea, limpiar, corregir errores, ¿verdad? Hacer una cuestión de depuración, pero no más, no permite, por ejemplo, avanzar, no permite ir más allá de, ¿verdad? Correcto, ya sabemos cuáles son las principales características de la filosofía. Son más de 20, en realidad, son un montón. Yo les recomendaría que lean la obra, por ejemplo, de Horacio Ramuni cuando ustedes ya ingresen a la universidad, cuando profundicen más en estos temas. Es una buena obra. Eh, pero veamos otra pregunta, a ver quién me dice, recordando la clase anterior. Habíamos hablado de la forma en que se clasifica o se periodifica la historia de la filosofía en 5 partes, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 5 partes? ¿Quién me menciona? O sea, ¿cómo se periodifica toda la historia de la filosofía? ¿En qué periodos? A ver, ¿quién me dice? Creo que Spinoza tiene problemas con su pantalla, ¿no? Para ver. A ver, ¿qué dice Karen Alejandra? Filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Muy bien, Chávez. Es correcto, pero hay una etapa anterior, ¿verdad? Y como bien contesta Ruiz, dice que hay una etapa prefilosófica en donde se narran los mitos, ¿verdad? Es una etapa prefilosófica, es anterior a la filosofía. ¿Y qué decía Aristóteles, por ejemplo? Aristóteles decía de que era meritorio que habían hombres que son los mitósofos, que aman contar mitos. Esas personas de alguna manera quieren explicar el origen del mundo y la vida a partir de una serie de narraciones fantásticas llamadas mitos. Entonces, esos son los mitósofos, ¿verdad? Y entonces Aristóteles considera que está bien, en parte tenían mérito en su época remotísima de explicar las cosas de esa manera, pero con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, se ponen en tapete una serie de estas cuestiones míticas, de estas narraciones míticas, y se pretende primero hacer como una suerte de árbol genealógico de los dioses. Después se quiere encontrar una razón, se quiere encontrar las causas de determinados hechos o fenómenos en el mundo real. Y entonces se emplea la razón y a partir de ahí ya surge la filosofía, como habíamos visto. ¿Cuál es el origen circunstancial de la filosofía, según Aristóteles? A ver, ¿quién me dice? Ojo, repito, el origen circunstancial de la filosofía. ¿Quién me dice? A ver, dice la democracia en la que vivían en su tiempo. No, no es la respuesta, es uno de los factores que permitieron la filosofía, sí, ¿por qué no? Pero ¿cuál es el origen circunstancial? Eso lo hemos mencionado. Acuérdense cuando hablábamos de Aristóteles que decía que era el asombro lo que originaba, ese era el origen circunstancial para que las personas empiecen a reflexionar, a filosofar, a tratar de entender las cosas. ¿Se acuerdan? Eso hemos dicho. Entonces, cuidado, ha sido pregunta de examen de admisión. Me ponen un muñequito ahí, ojo, muy bien. Está atenta, qué bueno. Espinosa Beltrán pone ahí, David, muy bien, el asombro, es correcto, ¿no? Empezaron a dudar, empezaron a pensar
a partir de una serie de fenómenos de la naturaleza, ¿no? A reflexionar por qué el aparecer de las cosas, ¿no? Disculpen, estos vecinos de aquí tienen unos animales que no dejan trabajar. Un ratito. Perdón, un minuto, ¿ya? Bien, ahora voy a plantearles una segunda pregunta, una siguiente pregunta. A ver, habíamos hablado también acerca de Sócrates, ¿verdad? En el mundo antiguo. ¿Quién fue Sócrates? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién fue Sócrates? A ver, ¿qué dice David? Ah, muy bien, yo solo sé que nada sé. Muy bien, Espinosa, David ha tomado parte de sus ideas, pero me pregunta si es sofista. No, Sócrates no fue sofista, mucho cuidado, no confundirse. Sócrates no fue sofista. Ahora, hablaremos de los sofistas, ya. Antes que nada, sigamos en Sócrates un ratito. ¿Se acuerdan que habíamos visto una de sus famosas frases de yo solo sé que nada sé, ¿verdad? Y había una segunda frase también que él empleaba a menudo. ¿Cuál era esa otra frase? Que es importante. Muy bien, conócete a ti mismo. Muy bien, Yunaira Ruiz. Es correcto, conócete a ti mismo y eso estaba, ¿se acuerdan? En el oráculo de Delfos, en el pórtico del oráculo de Delfos, había una inscripción que decía conócete a ti mismo, ¿verdad? Bien, a ver, hay una manito por ahí levantada, ¿alguien que quiere intervenir? El método es la mayéutica, muy bien, Profesor, Fernanda, bueno, quiero Guillermo. preguntarle Sí, algo, profesor, disculpe. a ver, dime. Carlos Linneo también usó esa frase, ¿no? Y ¿usted cree que Carlos Linneo se inspiró en Sócrates o alguna relación tiene que ver para que Carlos Linneo usara esa frase también para describir a Homo sapiens? Quería preguntarle. Ah, mira, qué interesante lo que planteas, pero preferiría no mencionar ahorita a Carlos Linneo para no generar confusión, porque lo que estamos haciendo ahora nada más es un repaso para reforzar las ideas de tus compañeros, para que las cosas queden claras. ¿De acuerdo? Ya después, cuando hablemos de temas más de carácter biológico, genéticos, ahí sí nos explayaremos un poco más, pero sin embargo, gracias por tu pregunta. Lo que quiero ahora nada más es recordar, hacerles repasar las ideas básicas. Bien, habíamos visto, como bien decían sus compañeros, que las frases de Sócrates eran conócete a ti mismo y también yo solo sé que nada sé. Él era sabio en el sentido de que reconocía su propia ignorancia, ¿verdad? Las demás personas, llámese políticos, artesanos y poetas, creían saber algo acerca de algo, pero lamentablemente eran tan ignorantes como Sócrates. La diferencia con este maestro ateniense es que Sócrates era consciente de su propia ignorancia y ahí radicaba su sabiduría. Por eso es de que en el oráculo de Éfeso no se habían confundido cuando decían que Sócrates era el hombre más sabio de Grecia. ¿De acuerdo? Ahora, como bien ha escrito acá uno de sus compañeros o compañeras, Guillermo Fernanda es su nombre, Coralí, esta señorita dice que el método que empleaba Sócrates es de la mayéutica, efectivamente. ¿En qué consiste la mayéutica? A ver, ¿quién me dice rápidamente? En que a base de preguntas hacía notar la ignorancia sobre un tema de la otra persona. Muy bien.
Entonces, la mayéutica es un método que consiste en hacer una serie de preguntas al interlocutor, al que habla con Sócrates, para poder descubrir la verdad acerca de un determinado concepto acerca de algún tema, ¿no? Por ejemplo, se pregunta, ¿no? ¿Qué es la valentía? Le pregunta el general Laques. Bueno, ser valiente es avanzar contra el enemigo y no retroceder. Pero ¿qué pasa? De que Sócrates inteligentemente lo hace caer en contradicción, ¿verdad? Entonces, cuando pasa esa vergüenza, digamos, de no saber en público y creer que sabía, pues, y lo hace caer en contradicción, entonces esa es la primera parte del método, ¿no? La ironía. Entonces, esa parte irónica en que Sócrates pone en evidencia al interlocutor de que verdaderamente no sabe nada. Y cuando esa persona reconoce su propia ignorancia, entonces a partir de allí, de la mano de Sócrates, va a avanzar para descubrir qué cosa es ese concepto filosófico. Hablábamos también de los sofistas. ¿Quiénes son los sofistas? ¿Quién me dice? Los que hacían aparentar la mentira como verdad, algo así. Hacían aparentar la mentira como verdad. Bueno, de alguna forma, algunos malos sofistas hacían eso. Los sofistas, como les Ellos decía, cobraban vienen por sus conocimientos muy filosóficos, bien. creo, si mal no recuerdo. ¿Recuerdas bien? Es correcto lo que me están diciendo. Como veíamos, los sofistas eran grandes maestros ambulantes. La palabra sofista viene de la palabra sofos, que significa sabio. Y en un comienzo estos señores efectivamente eran gente muy sabia, pero después un poco que la profesión cayó de menos, se envileció un poco o bastante, y entonces ya teníamos pues todo tipo de individuos que lo único que hacían era ser charlatanes, ¿de acuerdo? Y eran ideales para la política, pues. Entonces, pero ¿qué era lo que sucedía cuando todavía habían buenos sofistas? Hablemos de Protágoras de Abderas o, por ejemplo, de Gorgias de Leontini. Estos señores lo que proponían, claro, efectivamente ellos viajaban desde sus respectivos lugares, desde sus respectivos países o ciudades-estados, hasta la ciudad de Atenas, que era floreciente y que había una clase emergente que tenía mucho dinero, mucha riqueza, pero que querían enseñar a sus hijos, a sus menores hijos, para que se eduquen y que tengan una posibilidad de acceder a los puestos más altos dentro de la vida política ateniense. El caso es de que estos señores cobraban, como bien decía su compañera, cobraban bastante fuerte por sus clases y hacían ver el argumento débil como que fuera fuerte y a la inversa, el argumento fuerte como que fuera débil. Protágoras de Abderas es un sofista que decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora entonces muy brevemente, a ver que me digan quién fue Platón y de ahí ya, bueno, comenzamos con nuestra exposición del día de hoy. A ver, ¿quién fue Platón? ¿Quién me dice? El que dice el filósofo que postuló, a ver qué postuló. Oh, me dice. A ver, ¿qué postuló Platón? Sobre el mundo sensible. Muy bien. Habíamos visto que Platón era alumno de Sócrates, ¿verdad? Y él lo que había hecho era fundar un lugar llamado la Academia, ¿no? La Academia de Platón. Ahora bien, él consideraba que había, como bien dice Spinoza David, habían dos mundos, ¿verdad? En primer lugar, el mundo de las ideas, en donde estaban, digamos, todas las ideas eternas, perfectas y bellas. Ahí nada se altera, nada se corrompe, nada muda, nada cambia, ¿verdad? Y Platón postula un segundo mundo que es el mundo sensible. Es este mundo que vemos todos los días que está en constante cambio, en constante movimiento. Las cosas nacen, las cosas crecen, se reproducen, se corrompen y mueren, ¿verdad? Entonces tenemos allí
uno de los puntos más importantes. Pero ¿cómo se relaciona el mundo de las ideas con el mundo sensible? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo es que se da ese puente entre uno y otro de los mundos? ¿O estos mundos no tienen, digamos, ningún contacto, ningún tipo de contacto? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, Spinoza me habla también de la naturaleza tripartita del alma, correcto, eso también había dicho Platón. Pero sigamos con esto del mundo de las ideas. Hay una conexión, ¿verdad? Y esa conexión se da a través de la participación. Si vemos una mujer bella, es porque participa de la idea de belleza. El momento, la hora en que esa mujer deje de participar de esa idea, entre comillas, belleza, entonces dejará de ser bella. Esa mujer se encorvará, estará arrugada, desdentada, de cabello encanecido, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, hablamos de que hay dos mundos para Platón, de los cuales el más importante para él era el mundo de las ideas. Ahí se encuentra la idea del bien, idea de la justicia, de la belleza, del hombre, etcétera, etcétera. Y el mundo sensible, que es este mundo que cambia todo. A ver, ahora, ¿cómo es eso de la naturaleza tripartita? A ver, explícanos un poco, mi estimado Guillermo, creo que es quien me habló del mundo tripartito. ¿Quién escribió? A ver, ¿quién me explica eso del mundo tripartito? A ver, Espinosa David, explícame por favor la naturaleza tripartita del alma según Platón. Se divide en alma racional, Muy alma bien, irascible y ya. alma, no sé, ya no me acuerdo. Alma concupiscible, ¿verdad? Sí, debe Muy ser por bien. eso. ¿Cuál es esa? A ver, explícame cada una de esas almas brevemente. Está bien, explícame cada una de ellas brevemente. Ahí voy. En el alma racional Ya, está la parte inmortal, ya, creo, es donde está muy el bien. cerebro, esa parte Sí, inmortal, inteligente. En el ya. parte irascible está la fuente de pasiones, Que está a la altura noble. del tórax, ¿verdad? Sí, del tórax. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sentimientos Y surgen de ahí, en el tórax? ¿Qué sentimientos sentimientos? como valentía y no sé qué Muy más, pero bien. creo que sí había remarcado eso de la valentía. Lealtad, valentía, lealtad, ¿verdad? Nobleza, esas cosas surgen. Y en el ¿No? último alma creo que ahí Están en el estaba corazón, ya. en el último alma está lo de las fuentes de pasión Concupiscible que está en el innoble. bajo vientre, ¿verdad? Pero Sí, pasiones innobles, ¿verdad? sí, profesor. Dime dos ejemplos de pasiones innobles. ¿Cuáles serían? La gula, la borrachera y más. Gula, claro. Ya, muy bien, bien. La lujuria también, ¿no? Entonces son pasiones innobles, ya Platón lo pone allí sobre el tapete. Y bueno, hablemos ahora de la alegoría de la caverna muy brevemente. ¿Qué pasó en la alegoría de la caverna de Platón? Eso lo escribe en el libro de la República, ¿verdad? ¿Quién me habla a ver acerca de la alegoría? Muy bien, Zavala ha escrito, Rubí ha escrito un buen resumen de las tres almas, concupiscible, irascible y racional. Muy bien, ya hemos explicado esto. Muy bien, pero ahora les pregunto, ¿quién me narra muy brevemente lo del mito de la alegoría de la caverna? ¿Qué pasaba en la caverna? ¿Quiénes estaban ahí? Habíamos visto que... Sí, les escucho.
Habíamos visto que habían esclavos que estaban encerrados mirando hacia adelante. Detrás de ellos, a ver, Platón quiso explicar que uno vive de la apariencia de las cosas y que por medio del descubrimiento cada vez más, allá va más la verdad. A ver, eso me está escribiendo Espinosa David, correcto. A ver, ¿qué dicen? Alexandra dice, creo que era cuando los hombres se encontraban en una caverna que era como la ignorancia y uno se aventuraba a salir y veía la luz, que era el conocimiento, ¿no? Muy bien, entonces ahí distinguíamos dos tipos de conocimientos, la doxa u opinión, que está en el mundo de la caverna, con una iluminación muy baja, muy pobre, y el mundo real, el mundo realmente real, en donde el hombre que pudo ascender con mucho esfuerzo de esa caverna, salir, romper sus cadenas y ver cómo era el mundo realmente real, es prácticamente el filósofo, ¿verdad? Es el hombre que puede ver los entes tal como son, ¿verdad? En su realidad, pero que también tiene un compromiso social y tiene que volver, o bueno, tiene como un deber moral, ¿se entiende? Regresa a la caverna para ver a sus antiguos compañeros de cautiverio y explicarles que más allá de esas pálidas sombras o esas figuras chinescas que ven dentro de la caverna, existen plantas reales, árboles, manantiales, existen piedras, existe el sol, existe la luna, etcétera, etcétera. Pero no le creen, dicen, ¿no? Y se burlan de él porque ya de nuevo está deslumbrado, ya ha pasado de la luz a la sombra y entonces no puede distinguir rápidamente ni con claridad las figuras chinescas que están proyectándose contra la pared de la caverna, ¿verdad? Entonces hay que tener presente eso en nuestra explicación. Muy bien, estoy viendo que se están esforzando, me gusta eso, chicos, me gusta que se esfuercen. Vamos a hablar ahora acerca de la filosofía moderna. Vamos a hablar acerca de nuestro tema de hoy, antes que nos gane el tiempo. Bien, de Aristóteles vamos a hablar seguramente más tarde. Vamos a ver, como que descansamos un poco. A ver, me pasé. Uy, no se ve nada acá, qué raro. La filosofía moderna comienza, dice, entre los siglos XVII y XIX. Cuando hablamos de 1700, o sea, perdón, cuando hablamos del siglo XVII nos referimos más o menos al año 1600, 1601 y siguientes, ¿verdad? Veamos. ¿Cuáles son los antecedentes a la filosofía moderna? En primer lugar, la filosofía medieval es una filosofía que abarca aproximadamente cerca de unos 1000 años durante la Edad Media. Hablamos de que habían dos grandes escuelas o corrientes filosóficas. Las más importantes eran, primero, la patrística, cuyo máximo representante fue San Agustín de Hipona, o también conocido como Agustín de Hipona. Eh, lo que se pretende en esta época medieval es investigar racionalmente acerca de dos cosas muy importantes. En primer lugar, saber quién es Dios. Y en segundo lugar, saber qué es el alma humana. ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Eso es fundamental en este periodo. La segunda corriente filosófica que hablamos de esta época es la escolástica, que tuvo muchos siglos de duración, más de 3, 4 siglos de duración, que también pasó por distintas etapas, no las vamos a ver ahora, pero el más alto representante de esa corriente escolástica fue Santo Tomás de Aquino, un sacerdote de la orden de los dominicos, que fue catedrático en la Universidad de París, pese a que, bueno, él había nacido en Italia, en Rocaseca, en el año 1225. Pero él dictaba cátedra en la Universidad de París y lo hacía bastante bien con otro sacerdote más. Ahora, pienso yo que ustedes van a ir de repente o van a escuchar por ahí en algunos seminarios o algunas cosas, van a decir, no, que la Edad Media fue una época de oscurantismo, que había mucha ignorancia, que eso no era filosofía,
que en las universidades estaban plagadas de sacerdotes y de clérigos y que, etcétera. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Por lo menos en las principales universidades europeas, y ya desde ya comentando sobre la Universidad de París, pues solo habían dos sacerdotes. San Juan de Buenaventura era uno de ellos y otro era Santo Tomás de Aquino. Pero en fin, eso es en síntesis lo que podemos hablar acerca de la filosofía medieval. Entonces recordemos, las dos principales reflexiones en el mundo medieval es saber quién es Dios. Y en segundo lugar, preocupa mucho saber qué es el alma humana y cómo podemos alcanzar la salvación. Recapitulando, veíamos que habían dos principales corrientes filosóficas, ¿verdad? Primero, la patrística, cuyo máximo representante fue San Agustín de Hipona, y en segundo lugar, ya en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino en la Universidad de París con la escolástica, ¿verdad? Su obra máxima fue Suma Teológica. Él lo que pretende es demostrar la existencia de Dios mediante las 5 vías. Pero también él va a echar mano, por si acaso Santo Tomás de Aquino va a echar mano de las ideas aristotélicas, ya hemos hablado de Aristóteles, y también va a utilizar algunos argumentos típicos de la escolástica árabe, ¿de acuerdo? Va a tomar, digamos, algunas ideas de Avicena, que es un persa, va a tomar ideas de Averroes, que sí es árabe, etcétera, etcétera. Y también de algunos filósofos judíos, ¿no? Bien, sigamos. Tenemos el Renacimiento. Como bien saben, el Renacimiento es un periodo relativamente corto, ¿no? Periodo corto en la historia, pero que significa el tránsito, ¿verdad? Y significa el volver a, una vuelta, o sea, un volver a nacer, un renacer, renascere, ¿no? Volver a nacer. Y es importante porque en este periodo va a haber un surgimiento, digamos, de las artes, un florecimiento como nunca se ha visto en materia de artes. Como ustedes saben, es la época de los grandes pintores, de los grandes escultores, de los grandes arquitectos, de la talla de Leonardo da Vinci, por ejemplo, por mencionar al más destacado. Tenemos también a Miguel Ángel Buonarroti, otro de los monstruos del arte renacentista. Tenemos también en ese periodo a Rafael de Sanzio, otro excelente pintor. Bien, pero en el campo de las humanidades, en el campo de la filosofía y también en el campo de la literatura van a florecer. Es un periodo en donde los grandes hombres, que son grandes burgueses, ¿no? Se ha pasado económicamente del feudalismo, ¿recuerdan? Se ha pasado ahora a un periodo eh, típicamente burgués, por lo menos en Italia, y estas personas, estos grandes hombres que son muy acaudalados, que tienen negocios en Medio Oriente, que tienen negocios en China, es gente que, esta gente acaudalada tiene, digamos, importantes puestos políticos, pero les falta, digámoslo así, cultura, les falta de repente un título nobiliario, título que no tienen. Ellos no son duques, no son condes, no son marqueses, y entonces tienen que comprar el título y también como tienen que desempeñarse de repente en algunas instituciones eh, elevadas, pues tienen que mostrar cultura y refinamiento, ¿no? Compran esculturas, compran pinturas, obras de arte para hermosear sus palacios, ¿verdad? Y contratan también a los mejores arquitectos del momento. Sigamos. El humanismo, ¿no? El humanismo es una corriente que busca, digamos, que pone en el centro, digamos, desde sus reflexiones al hombre, al hombre. Ya no es Dios, digamos, el centro de la preocupación de los filósofos del momento, de los intelectuales del momento, sino que ahora es el hombre. Y hay grandes escritores, hay grandes filósofos que van a hablar acerca del hombre. Uno de ellos es, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, otro es Tomás Moro en Inglaterra. Y bueno, sería bastante extenso hablar de este tema que es muy apasionante. De Erasmo de Rotterdam podemos decir de que era, eh, llegó a ser primer ministro de Thomas Hobbes, dice. A ver.
Todavía no, Thomas Hobbes todavía es un poquito más tardío. Bien, así me están preguntando acá un joven. Bien, les decía entonces, el humanismo tenía grandes representantes, como les decía. Uno de ellos fue Erasmo de Rotterdam, que fue asesor del emperador Carlos V, un hombre muy inteligente, muy versado, muy culto. Su obra, de verdad, es maravillosa, escribe como los mejores. Él escribió un libro llamado El elogio de la locura. De Tomás Moro, como les decía, Tomás Moro nació en Inglaterra, él fue ministro de Estado, fue canciller, Lord Canciller del dictador, del tirano Enrique VIII. Y bueno, por una cuestión de principios y por una cuestión, por un pleito que se dio, una relación muy tensa entre ambos, porque sucedieron muchas cosas, lamentablemente terminaron decapitándolo a este buen hombre que fue Tomás Moro. En fin, fue una gran pérdida, creo yo, para las letras y para la cultura. Era un hombre de buen carácter y de muy buen humor. ¿Qué pasó acá? Bien, ¿qué caracteriza la filosofía moderna con respecto a las filosofías anteriores? En primer lugar, podemos decir de que existe una independencia de la filosofía frente a la religión o la teología. Hay una especie de divorcio, una separación. Y esta separación de alguna manera ya la había esbozado Tomás de Aquino, pero en este periodo ya las cosas son claras, están separadas. Una cosa es la razón y otra cosa es la fe. Entonces, los filósofos lo que van a hacer es investigar, haciendo uso de la razón, temas típicamente nociológicos, los más importantes, pero también otros de carácter político, de carácter social, etc. Surge una nueva concepción de la naturaleza como un elemento a transformar, ¿verdad? Y del hombre como un sujeto natural y racional. Entonces, fíjense bien, acá ha habido ya un cambio radical de las cosas. Es decir, si antes se consideraba, por ejemplo, el mundo como un valle de lágrimas, así se entendía en el mundo medieval, por lo menos en Occidente, en los países que eran cristianos, los países que abrazaban la religión cristiana, se entendía como que este mundo pues era un valle de lágrimas, se entendía como que el trabajo era una suerte de castigo de Dios a nuestros primeros padres, me refiero a Adán y Eva, y que por tanto de alguna manera era una carga pesada que se tenía que soportar. Por otro lado, la naturaleza no estaba tan valorada como sí lo va a estar en la Edad Moderna y también en el Romanticismo. Entonces, vemos acá que surge una nueva concepción de la naturaleza y del hombre. Ahora, el hombre pasa a ser un tema importante en la reflexión filosófica, ¿verdad? El hombre ocupa un lugar central en el mundo. Es un ser digno que es capaz de ponerle nombre a las cosas y es capaz de investigar de manera metódica, de manera racional el mundo. Ya hemos visto, por ejemplo, Leonardo da Vinci, él no solo era pintor, escultor, etcétera, sino que también le apasionaba estudiar de manera científica las cosas, ¿verdad? Aquí sucede también un giro que se llama, bueno, el giro copernicano, que ya hay toda una cosmovisión que es sumamente nueva. En el pasado, en la Edad Media, se pensaba que el mundo, la Tierra, el centro del sistema solar, y que el Sol giraba en torno a el planeta Tierra. Eso se pensaba en la época de Ptolomeo, pero ya en la Edad Moderna, Copérnico va a hacer todo un giro copernicano, valga la redundancia, va a hacer todo un giro, y no va a ser la Tierra la que está en el centro, como así decía la teoría geocéntrica, sino va a invertir las cosas. Es el Sol el que está en el centro de nuestro sistema solar y la Tierra es un planeta más que gira en torno al Sol. A eso se llama la teoría heliocéntrica.
¿Se entendió, chicos? O sea, ¿se dan cuenta cómo se ha pasado de dos visiones, de dos paradigmas totalmente distintos? Uno, un paradigma típico de la Edad Media, con Ptolomeo, y el segundo, de Copérnico, que ya es de la Edad Moderna, que considera que el Sol es el centro del sistema solar y que la Tierra es un planeta más. Y por tanto el hombre, pues, es un individuo más, una hormiguita más en el universo, ¿verdad? En ese sentido. ¿Cuál es el tema principal de investigaciones? El conocimiento humano. Entonces, aquí la nociología ocupa un papel central. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es lo que nosotros podemos realmente conocer como seres humanos? Y van a haber distintas posturas al respecto, ¿verdad? Se produce el desarrollo. En primer lugar, podemos hablar del racionalismo, el empirismo, el criticismo, con sus respectivos representantes. Aquí tenemos tres de los representantes más importantes. Representando al racionalismo lo tenemos a Renato Descartes, acá lo ven con un traje negro oscuro. En el centro vemos a David Hume, que es un autor británico, vestido de rojo, acá lo ven acá con su silueta roja. Y hacia el extremo derecho, en la esquina de nuestra diapositiva, lo vemos a Immanuel Kant, que es el máximo representante del criticismo alemán. Sigamos. Muy bien. Y entonces aquí hablemos de la primera corriente, a no ser que haya alguna pregunta que deseen plantear antes de continuar. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor puede formularla. Preguntas, comentarios, críticas, pueden escribirlo. Bueno, en vista de... Continuemos entonces, hablamos del racionalismo. Su máximo representante fue el matemático francés Renato Descartes, nacido en el año 1596 y falleció en el año de 1650. Lo que él va a plantear en primer lugar es que existe, bueno, así como hablábamos de Sócrates que tenía su método, que Platón también tenía su método, ¿no? Uno era la mayéutica, el otro la dialéctica. El método cartesiano es el método de la duda metódica. Y esto consiste en no aceptar nada como verdadero o evidente a no ser que tengamos una idea clara y distinta. Es decir, hay un nuevo criterio de certidumbre a alcanzar, que es la certeza, de manera que se va a superar el criterio de autoridad dominante durante la filosofía medieval. ¿Qué cosa es ese criterio de autoridad que tenían los medievales? En ese entonces, si el catedrático en la universidad decía que eso era así, si decía que la Tierra es plana, vamos a suponer, ¿no? Pues listo. Y esa es santa verdad para ellos porque es el maestro el que lo ha dicho. ¿Se dan cuenta? Y eso en latín se llamaba el Magister Dixi. Suficiente para ellos, para los medievales, con que ya lo haya dicho el maestro. Pero a partir de Descartes, esto se va a poner en tela de juicio. Está bien, lo dijo el maestro, lo dijo el profesor, pero lo ha demostrado, pero ¿acaso siempre él tiene la razón o es que algunas veces no se equivoca? Entonces, lo que va a hacer Descartes es demoledor. Va a poner en tela de juicio todo lo que él aprendió desde que era un colegial en la Fleché hasta sus días que empieza a autocuestionarse, que empieza a cuestionarse de todo.
Dice, puedo dudar de todo menos de que soy un sujeto que estoy dudando, pensando, y que por lo tanto existo, ¿verdad? Si pienso, luego existo. Y esa es una idea clara y distinta. ¿Se dan cuenta, chicos? Pregunten, por favor, si no han entendido. Yo encantado de explicarles esto con mayor detalle, si es preciso. Pregunten, por favor, si alguien no ha entendido, yo puedo volverle a explicar. O si no, hagan sus comentarios que consideren pertinentes. Esto no es un monólogo, yo no soy catedrático medieval, por si acaso. Yo modestamente soy un profesor y puedo equivocarme. Ustedes pueden hacer las observaciones, las críticas que consideren necesarias, ¿no? A ver, todo bien, me dice Espinosa. Qué bien ha comprendido usted, señor David. A ver, ¿qué dice Espino? ¿Qué dice Julca? ¿Han entendido? Está claro, me dice Albornoz. Muy bien, Raúl. A ver, los demás, ¿qué dicen los demás? Profesor, ¿Qué la duda dice Espino? ¿Qué metódica, dice Espinosa? profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, La Julca duda eres, ¿verdad? metódica es igual que el método cartesiano. Eh, podemos decir de que el método cartesiano sería lo más preciso hablar acerca del método, porque el método consta de 4 partes, ¿de acuerdo? Y sí, podemos decir que la duda metódica es el método de Renato Descartes. El método cartesiano consta de 4 partes. Eh, y bueno, podemos decir que sí, que la duda metódica es un método. Él empieza a dudar de todo lo existente. Duda de el mundo, duda de Dios, duda de la propia existencia de él mismo como ser humano. Entonces él empieza a dudar de todo, todo lo pone en tela de juicio. Dice, por un momento, en una de sus obras, dice, vamos, en el discurso del método, dice, por ejemplo, vamos a dudar de la existencia de todo. Vamos a dudar de la existencia del mundo, no existe el mundo, no existe nada de lo que me rodea, no existo ni siquiera yo con estas partes groseras de mi cuerpo, ¿no? Mira sus manos, mira su cuello. Entonces él quiere encontrar una certeza que sea lo suficientemente evidente como para no tener ninguna sombra de duda al respecto. Una idea que sea clara y distinta. Como cuando nosotros contamos, dicen los lados de un cuadrado, ¿verdad? Y siempre estés despierto o estés dormido, vas a contar que 1, 2, 3, 4 son los lados de un cuadrado. Entonces eso es una idea clara y distinta, ¿verdad? Si tú sumas, por ejemplo, 2 más 2 unidades, vas a tener 4, ¿verdad? Pero ahí empieza el problema. Empieza el problema cuando él dice lo siguiente. ¿Qué tal si yo cada vez que sumo 2 unidades más 3 unidades, 2 más 3, igual a 5, crea yo que el resultado correcto es 5, cuando de repente existe un genio maligno que me engaña y que cada vez que yo sume 2 unidades más 3 unidades, siempre me equivoco? ¿Qué pasaría si yo también, cada que sumo los lados de un cuadrado, 1, 2, 3, 4, crea que siempre son 4 lados y me equivoque? Entonces, él somete todo a tela de juicio. Pero de algo él está cierto, que ese genio maligno, por astuto y engañador que sea, no le puede engañar de algo, que él es alguien engañado, que él es alguien que está dudando de la verdad de las cosas, que él es alguien que está pensando y que él, mientras piense, existirá. ¿Se entendió? Entonces, esa es una certeza enorme para Descartes y a partir de allí quiere empezar a construir el edificio del conocimiento con esa certeza, porque él va a hacer un poco la labor de Arquímedes y así lo escribe en su texto. Yo lo que pretendo, ¿qué decía Arquímedes? Denme un punto de apoyo, ¿verdad? Y una palanca y moveré el mundo, ¿verdad?
Con un punto de apoyo y una palanca, muevo el mundo. Recordemos que Arquímedes era un gran matemático y mecánico del mundo antiguo, ¿verdad? Creó máquinas y unos aparatos formidables. En fin, no vamos a hablar de ellos ahora, pero sí vemos que Descartes fue un gran matemático francés, fue el creador de la geometría analítica que sirvió de base para el cálculo matemático, que otros autores como Newton, que fue un científico, y como Leibniz lo van a emplear. Él creó, digamos, las bases necesarias en matemáticas para la creación del cálculo infinitesimal. Bien, entonces esa es el gran aporte que tiene Descartes. Sin lugar a dudas, esta frase que está en azul, pienso, luego existo, es una de las frases más famosas en filosofía, sin lugar a dudas. Uno puede asistir a seminarios internacionales y esa gente que te va a decir, esta es la frase más famosa y todo el mundo la conoce, creo yo. Avancemos entonces un poco antes que nos gane la hora. El cogito ergo sum, muy bien, Espinosa, estás descollante hoy día. Muy bien, si pienso, luego existo, muy bien. Y aquí tenemos una serie de ideas, ¿verdad? Hay una serie de ideas, hay clases de ideas. En primer lugar, tenemos las ideas adventicias. Fíjense aquí hacia el lado izquierdo en rojo, como subtítulo, ideas adventicias, son las que provienen de la experiencia sensible, por ejemplo, hombre, árbol, etcétera, etcétera. Es decir, esto viene del mundo exterior, esto viene del mundo sensible, ¿verdad? Provienen de la experiencia sensible, hombre, árbol, piedra, pelota, auto, etcétera, etcétera. Segundo lugar, ideas facticias son elaboradas por nosotros a partir de ideas adventicias. Mediante la imaginación podemos combinar, podemos yuxtaponer, ¿verdad? Si yo digo la palabra Pegaso, por ejemplo, ¿qué viene a nuestra mente? La idea de un hermoso caballo blanco con alas, ¿verdad? Un caballo con alas, pero en la vida real esto no existe, ¿verdad? No hay ningún caballo que sea alado, por lo menos en el mundo real, concreto. Si yo combino, por ejemplo, la idea de una mujer con un pez, ¿qué voy a obtener? Una sirena, ¿verdad? Una sirena. Mitad mujer, mitad pez, ¿verdad? Es una hermosa sirena. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de ideas facticias. Por ejemplo, si yo hablo de centauro, la palabra centauro, ¿cómo son los centauros? ¿Quién me dice? Mitad hombre, mitad caballo, algo así. Correcto. El torso, o sea, de la cintura para arriba, de hombre, ¿no? Con un arco y una flecha. Y hacia abajo, de la cintura para abajo, tiene patas de caballo, ¿verdad? Es un animal como un caballo. Pero eso es un ser ficticio, ¿verdad? Es un ser del que creían, por ejemplo, los antiguos griegos, pero que no tiene una existencia real en el mundo. Y por último, en tercer lugar, para Descartes también existen las ideas innatas que están en nuestra mente desde que nacemos. Por ejemplo, la idea de Dios, la idea de perfección, la idea de infinito, etcétera, etcétera. Son ideas que vienen con nosotros, no bien nacemos, pero que a partir de la edad de la razón, cuando ya articulamos lenguaje, cuando ya podemos pensar en una forma más quieta y más profunda, entonces salen a relucir. Hablemos ahora de las distintas clases de sustancia, a no ser que haya alguna pregunta o algún comentario o algún ejemplo que quieran plantear sobre las clases de ideas en Descartes. ¿Quién me dice? ¿Qué dice Yumaira? Jocelyn Yumaira ha respondido. A ver,
Dice, podría repetir la última, las ideas innatas. Claro, son ideas que vienen con nosotros, ¿no? Bien nacemos, según Descartes, ya tenemos en nuestra mente esas ideas, son las ideas innatas. ¿Qué ideas? Por ejemplo, la idea de perfección. ¿Cómo es posible, dice, que nosotros siendo imperfectos tengamos en nuestra mente la idea de perfección? Es porque alguien nos ha puesto esas ideas en nuestra mente, no bien nacemos. ¿Y quién ha sido? Pues un ser perfectísimo que es Dios. Estoy simplificando mucho uno de los argumentos que plantea él en su obra, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos comprender. ¿Qué otro concepto es una idea innata? El infinito, por ejemplo. Nosotros en el mundo lo que vemos es básicamente cosas finitas, ¿verdad? Cosas finitas, por ejemplo, una mesa, ¿no? El escritorio en donde estás ahorita, pues tiene una determinada extensión, vamos a suponer 2 metros por 1,5 metros, ya ese es un mueble, ¿no? Puedes decir, bueno, ves de repente tu ventana, la ventana cuánto puede medir, de repente, no sé, 3 metros por 4 metros, en fin, ¿no? Largo por ancho. Pero todo eso es finito, ¿no? Todo eso es finito. Ves una tortuga, ves una jirafa, por alta que sea la jirafa, pues también es finita, tiene sus límites. Más allá de eso, pues no hay. Y entonces, ¿de dónde surge la idea del infinito? ¿Mm? Entonces, debe ser que hay un ser perfectísimo que ha colocado esas ideas en nosotros. Y de esa manera, él hace una explicación de cómo es que surgieron estas ideas innatas, según él. El ave fénix, me dice alguien aquí, Francesca me dice, el ave fénix es una idea ficticia, es una idea facticia, efectivamente, ¿sí? Es una idea ficticia porque vemos que esta ave mitológica se regenera una vez que ha sido incendiada, que ha sido incinerada, surge de las cenizas, ¿verdad? A las cenizas vuelve a aparecer esa hermosa ave de fuego y vuelve a aparecer en infinitos ciclos, ¿verdad? Pero es una idea ficticia. Muy bien, sigamos entonces. Tenemos clases de sustancia. En primer lugar, la sustancia pensante o res cogitans, que su único atributo o esencia es el pensamiento. Juzgar, razonar, querer, imaginar y sentir. Res cogitans, como les digo, significa sustancia pensante. En segundo lugar está la sustancia extensa o res extensa. Res en latín significa cosa. ¿De acuerdo? Cosa, sustancia. Extensa. Cualquier cuerpo o extensión. Sus modos son la figura, el movimiento y el reposo. Y en tercer lugar, la sustancia divina, ¿verdad? Dios o res infinita. Es una idea de perfección, es una idea innata, puesta en nosotros por un ser perfecto que es Dios. Entonces, nosotros podemos ver lo que es la sustancia extensa, ¿verdad? Podemos decir, ya, tal ropero mide 2,5 metros de alto por 3 metros de largo y tantos centímetros de espesor, ¿correcto? Entonces ya está listo, ya tenemos el mueble, ¿no? Largo por ancho por espesor. Ya está esa caja de madera, si quieren, que es una cosa extensa, rex extensa. Es un cuerpo que tiene dimensiones. Nosotros también tenemos dimensiones, ¿verdad? De repente algún joven que está aquí en clase mide 1,80 m, pesa 80 kilos, no sé, mide tanto de largo, tanto de ancho, entonces ya está, ¿verdad? Otra persona más menudita, alguna señorita, medirá 1,55 m. ¿Correcto? Bueno, un ancho no muy grande, pero hay medidas, hay dimensiones, y entonces somos sustancias extensas. Pero no solo somos cosas extensas, ¿verdad? Ese joven alumno tiene inteligencia, esa señorita alumna tiene su res cogitans, es decir, un atributo esencial, el de pensar, juzgar, razonar, quieren, imaginan, sienten, son seres humanos, ¿verdad? Y por encima de ello se encuentra la idea de perfección, que es la idea de un ser infinito que es Dios. Es un ser que no tiene principio, no tiene fin, que es eterno, que es perfecto, que es infinito en sus atributos.
Hablemos ahora de otro importante representante, que es John Locke, el empirismo. Es el máximo representante del empirismo en Inglaterra. John Locke es el fundador del empirismo moderno. Rechazó la concepción cartesiana de las ideas innatas. Para él, la mente humana viene al mundo vacía de ideas y principios como una hoja de papel en blanco, ¿verdad? O tabula rasa. No se olviden, ese término es importante, vino en un examen de admisión, fue pregunta de examen de admisión. Entonces, para John Locke, que es el máximo representante del empirismo, nuestra mente es como una hoja de papel en blanco, es una tabula rasa, que se va a escribir en esa hoja de papel a partir de nuestras experiencias sensibles. Las ideas surgen sobre la base de impresiones que obtenemos de la experiencia con las cosas. ¿Cómo puedo saber yo que la miel es dulce si nunca la he probado? Pues seguramente tú cuando fuiste niño, tu papá te dio a comer de repente marján blanco o miel, y entonces tú te relamías y dijiste dulce, dulce, ¿no? Entonces ya sabes que eso es dulce. Si alguna vez te dieron, por ejemplo, un limón, ¿no? Tu hermanita, cuando eran pequeños, te dio un limón, prueba, te dijo, y tú le pasaste un lenguazo pensando que era algo rico, y de ácido, te destempla toda la cara, ¿no? Te deja así, con esa sensación de acidez en la lengua. Entonces, es una forma de ir aprendiendo. Cuando eras muy pequeñito, de repente viste la cocina, y estaba cocinando ahí tu mamá o tu abuelita, viste la candela azul brillante, muy bonita, y entonces tu mano quería tocarla, saber qué cosa era el fuego. Tu abuelita te decía, no toques, no te acerques, pero tú no hiciste caso y ya te quemaste la mano. Una dura lección, ¿verdad? Entonces sabes que a partir de allí, sabes que cuando veas fuego, no lo toques, ¿verdad? Fue una amarga lección que te enseña a saber que el fuego quema, que el fuego te hace doler la mano, ¿verdad? Entonces no tocar. Entonces, para el empirismo es fundamental la experiencia sensible. Las ideas surgen a partir de la base de las impresiones que nos formamos con las experiencias diarias de las cosas. Si un día de repente te pica una abeja, se van de paseo y te picó una abeja, qué mala suerte, ¿no? Chillas un montón porque te duele el aguijón. La pobre abeja se muere, ¿no? Ley de la naturaleza. Pero aprendes, ¿verdad? Es una amarga lección que te enseña a ver que si hay abejas, pues no te acerques, no les robes la miel, porque si no, ellas te van a clavar su aguijón y te va a doler mucho, ¿verdad? Entonces, nosotros no dejamos de aprender de nuestras experiencias. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Hasta esta parte de John Locke. ¿Está todo claro? Profe, ¿podría explicar Sí. otra vez lo de las ideas compuestas? No he explicado todavía las ideas simples, solo expliqué esta primera parte, esto que está hacia el lado izquierdo de la pantalla. Quería saber si es que estaba todo claro para hablar acerca de los tipos de ideas que concibe John Locke. Ok, pensé que yo había explicado. Claro, no, yo quería saber para continuar con el relato. Bien, qué bien que haga esa acotación. Hay dos clases de ideas, ¿verdad? En primer lugar, podemos hablar de las ideas simples, que son aquellas que nacen del contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto. El entendimiento o la razón intervienen pasivamente, pues se limitan simplemente a recibirlas. Por ejemplo, la idea de cálido, sólido, áspero, color, sabor y olor. Una idea simple, por ejemplo, es amarillo, ¿verdad? Es una idea simple. Cuando yo estoy frente a algo que es un objeto color amarillo, digo amarillo, ya. O como cuando los niños empiezan a aprender los colores, ¿verdad? Tienen 4 añitos, 5 añitos, les muestran
La maestra jardinera le muestra las figuras geométricas y le muestra una serie de triángulos, cuadrados, redondos que son de color amarillo. El niño dice amarillo, repite, ¿no? Amarillo. Bueno, eso es una idea simple. Cuando tocamos una superficie áspera, ¿no? Que está sin lijar, por ejemplo, en nuestra mano, pasa por ahí, lo siente rugoso, áspero, ¿no? O cuando han sido niños, a lo mejor han tenido por mascota un gato y el gato les ha lamido la cara y han sentido que era como áspera, como una lija. Entonces, esa es una experiencia que tienen a partir de la vida, ¿verdad? Ven un erizo, por ejemplo, pero ojo, erizo africano blanco, ¿ah? Y lo tocan, ustedes lo ven así que tiene como espinitas, como que tuviera unas terminaciones que parecen puntudas, pero tú lo tocas y es suavecito, como si fuera de algodón. Entonces, eso suave, lo sientes y te parece paradójico, ¿no? Lo ves así todo cerdudito, parece de lejos, pero es algo suave. En fin, hay de todo. Hablemos de las ideas compuestas. El entendimiento o la razón interviene activamente, pues combina las ideas simples, las relaciona. Por ejemplo, idea de árbol, idea de hombre o idea de avión. Cuando hablo, por ejemplo, de árbol, puedo combinar esas ideas simples, por ejemplo, verde, marrón, el color del tronco, entre paréntesis, rosado, entre paréntesis, el color de las flores, áspero, la sensación de repente de ese tronco que es bastante áspero, que en medio tiene un montón de hormiguitas. ¿Qué más puedo decir? Olor, claro, las flores huelen muy bien y debajo de la copa de un árbol uno siente la cantidad de oxígeno fresco, ¿no? Que es una experiencia muy bonita, muy agradable. Cuando estén ustedes en el campus universitario, seguro van a poder gozar de esa hermosa experiencia de estar debajo de un árbol y sentir todo el oxígeno puro debajo de ese elemento natural, ¿verdad? Entonces, repito, en las ideas que son de carácter compuesto, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento lo que hace es combinar, yuxtaponer, relacionar una serie de ideas simples. O sea, entendamos, las ideas compuestas son aquellas formadas por dos o más ideas simples. ¿Qué ejemplo tenemos? Como les decía, árbol, hombre, pelota, avión, etcétera, etcétera, auto. Entonces, ahí tenemos una serie de ideas compuestas. Comentarios, críticas, escriban por favor o díganmelo. Todo claro, me dice, qué bien, hasta me escribe con un acento portugués por ahí. Siguiente, a ver a los demás que dicen Julca, que dice Hidalgo, que dice Chávez, que dice Rodríguez. Error, no hay problema. A ver, ¿qué dicen los demás? Helen, Carolina, todo claro, muy bien. Canchan, Solange, muy bien. Francesca, todo claro, profesor, muy bien. Muy bien, entonces si es que está claro, pasamos al siguiente. Filomena también me escribe, todo bien, me dice muy bien. Todo claro, me dice Chávez. María, muy bien. Mis queridos alumnos, sigamos adelante. Aquí tenemos otro representante del empirismo británico, aunque este señor era escocés, se llamó David Hume. Él nació en Edimburgo en el año 1711 y falleció en 1776. Para él, las percepciones se dividen en dos clases. En primer lugar, bueno, percepción es lo que captamos nosotros del mundo, ¿verdad? Lo que ven nuestros sentidos del mundo. Y bueno, de alguna manera son un poco pasivos porque son receptáculos. Ahora, ¿qué clases de percepciones hay? Las impresiones y las ideas. Las impresiones son primeras, son intensas y dan paso a las ideas. Entonces, son inmediatas, ¿no? Tenemos una impresión de algo y allí está, lo vemos claramente. Son anteriores a las ideas.
En segundo lugar están las ideas que ya son menos intensas, son segundas en el sentido que son posteriores a las impresiones y son producto de las impresiones. Como pueden ver acá en el ejemplo, tal vez esta hormiguita no se ve tan bien, se ve una señorita. ¿Logran distinguir ahí en el PPT? Hay una señorita que está observando un gato blanco, ¿verdad? Entonces, esa es una impresión de un gato. Y más tarde, esa señorita ya cuando está sola en otro lugar, lejos de repente, está recordando a ese gato blanco, pero ya no lo ve con tanta nitidez, lo tiene, digamos, un poco borroso, si vale el término, un poco tenue ya esa impresión. Entonces es una idea que está en su cabeza, la idea del gato blanco lo tiene ahí en su mente, pero no es igual que la primera impresión que recibió cuando vio ese gato blanco, cabezón, etcétera, etcétera, ¿no? Ronroneando, escuchaba el sonido del ronroneo, ¿no? El sonido de repente de sus uñitas cuando rasgaba la pared o lo que sea para engreírse, ¿no? Si son los gatos. Muy bien. Para David Hume, al igual que John Locke, no existen ideas innatas. O sea, eso es falso. No hay ideas innatas. Porque él también asume que nosotros aprendemos, conocemos las cosas a partir de las experiencias, de nuestras percepciones. Entonces no hay lugar para las ideas innatas. Él va a hacer una aguda crítica a dos cosas. En primer lugar, la idea de causa y efecto. Y en segundo lugar, la idea de sustancia. Idea de causa. La conexión entre los dos hechos no es por la experiencia, sino por creencia. Él lo dice en inglés, ¿no? Belief, creencia. Y les voy a poner un ejemplo que considero que es práctico, ¿no? Miren, por ejemplo, imaginariamente vamos al oeste, al siglo XIX, y vemos un montón de indios norteamericanos, ¿no? Están tocando los tambores. Ellos están en una sequía, quieren que haya lluvias, y no cae la lluvia. Y empiezan a tocar tum, 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 los tambores, ¿no? Entonces tocan y tocan los tambores durante varias horas y en eso ya aparece las nubes con el hacedor de nubes, que es un hombre anciano, muy eh, ataviado de manera gris, de forma distinta a los demás guerreros, y él empieza a hacer algunas fórmulas, a mover los brazos y a decirle que las nubes empiecen a moverse y que empieza a caer lluvia, ¿no? Entonces, efectivamente, un rayo y empieza la lluvia, empieza a caer lluvia a borbotones. Entonces, si alguno de ustedes con un micro todavía a la mano le pregunta a uno de los indios que han estado tocando los tambores y le preguntan por qué hacen eso, ¿no? Y el indio dice, bueno, fácil, cada vez que nosotros tocamos los tambores, antecedente, según él, llueve, consecuente. Entonces, si toco el tambor, entonces llueve, antecedente, consecuente. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando es que se está relacionando una cosa con otra que no tiene nada que ver mediante la creencia. Ahí está belief, que decía en inglés Hume. Se está conectando dos hechos que no tienen nada que ver, pero que por una cuestión de creencia se asume que después de uno viene el otro. Después de tocar el tambor viene la lluvia. ¿Se entendió, chicos? Entonces, eso es una idea errónea. Esa conexión de los hechos simplemente se da por una coincidencia, por una casualidad, si quieres llevar el término. Es una creencia que tiene la gente. No hay tal conexión lógica entre el hecho A con el hecho B. ¿Se entendió?
Qué bueno, me dicen que sí, correcto. Hablemos ahora de la idea de sustancia. Miren, cuando hablábamos de los griegos, cuando hablábamos de Aristóteles, hablábamos de la sustancia. La sustancia era entendida como un receptáculo de una serie de accidentes, ¿verdad? Pero a partir de la edad moderna y sobre todo con David Hume, estas ideas van a, de alguna manera, ser atacadas muy duramente. Las percepciones se sitúan en el nivel de las propiedades o atributos, no de la sustancia. Es decir, si yo tuviera una rosa, dice David Hume, y le quito los pétalos, y le quito el cáliz, y le quito las hojas, y le quito el tallo, ¿qué me queda? No me queda nada. Simplemente una rosa está compuesta por una serie de partes, por una serie de atributos y propiedades. Pero si yo le quito todas esas propiedades, todos esos atributos, no me queda nada. No hay tal sustancia, no existen las esencias, no hay las sustancias. ¿Se entendió? A ver, Beltrán, Espinosa Beltrán me dice lo siguiente, profesor, ¿podría repetir eso de A no lleva a B? Ya, la idea era de que cuando tú tienes un determinado fenómeno, ¿verdad? Dices P, entonces Q. Si llueve, entonces me mojo, ¿verdad? Es un razonamiento lógico, es algo verdadero. Pero ¿qué es lo que va a hacer Hume? Lo que va a hacer Hume es criticar el posible nexo lógico, el posible nexo que exista entre A, entonces B. Esa relación que nosotros podemos creer que es una conexión lógica, que es una conexión real, en el caso de los indios sobre todo, ¿no? Que tocan el tambor, ellos dicen, ya, si toco el tambor, A, entonces B, ¿qué sería B? Llueve. Si toco el tambor, entonces llueve, dicen ellos. Si A, entonces B. Antecedente, entonces consecuente. Lo que va a pasar es que simplemente no hay realmente una conexión lógica entre el hecho A y el hecho B. Simplemente es una cuestión de creencia. Para esos indios cherokee, para esos indios norteamericanos, la relación entre un hecho y otro hecho es real para ellos, pero es solo una cuestión de creencia. Es solo una cuestión de belief, le lo va a decir Hume en inglés. Belief. Qué bien, ya entendiste, Espinosa, me alegra. Gracias por preguntar. Siempre es bueno que tengan las ideas claras y distintas. Acá me dice Coralí que sí ha respondido a una conversación en la que está. ¿Qué dice? A ver, Coralí, un ratito. Podríamos decir que la idea de sustancia defiende el concepto de que una cosa es solo la suma de sus partes. Podríamos decir, bueno, para los antiguos, la esencia, como te digo, es el substratum, es el soporte de una serie de atributos o cualidades de un determinado objeto. ¿De acuerdo? Es lo que hace que ese objeto sea lo que es, o ese ser sea lo que es, para los antiguos. Pero para Hume, esto no es así. No existe la esencia de la flor, no existe la esencia de la piedra, no existe la esencia del niño, no existe la esencia de las cosas. Simplemente eso es una creencia. Simplemente eso es belief, como bien dicen. Muy bien, Chávez. Ya captaste el lente de las cosas. Como decía un compañero de estudios en filosofía, y disculpen un poco lo coloquial, ¿no? Este joven decía, en aquel entonces joven, decía, bueno, yo las únicas esencias que conozco son la esencia de vainilla y la esencia de no sé qué más, dijo por ahí, de un producto cosmético, ¿no? Pero nada más, esencia de perfume. Pero bueno, es así. Ahora, a Hume le costó caro, de alguna manera, sus ideas tan de avanzada para el siglo XVIII. El poner en tela de juicio, por ejemplo, la existencia de esencias infinitas o de seres infinitos como Dios, entre paréntesis, el hecho de que ponga en tela de juicio la idea del concepto de Dios, de que no crea en el concepto, entre comillas, de Dios, lo llevó a que sus colegas de la universidad lo vean como una persona atea, como una persona que es digna de sospechas, y entonces quisieron, lamentablemente, pues lo retiraron de la cátedra universitaria, ¿no?
lamentablemente, bueno, era así la época. Entonces, quien no era cristiano, católico, apostólico romano, o en el caso de los ingleses, pues tenía que ser de la religión del monarca, ¿no? Entonces estaba en serios problemas. Bien, continuemos. Bien, alguien se ríe por ahí de los comentarios, ¿no? Fernanda, muy bien. Ja, 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 dice, ¿no? Bien, qué gracioso. Siempre es bueno aprender un poco, riéndonos un poco de las cosas. Bien, veamos ahora la tercera postura, que es una postura muy interesante. Es el criticismo alemán. Su máximo representante fue Immanuel Kant. La filosofía nunca más volvió a ser la misma, es un verdadero hito en la historia del pensamiento. Hay un antes y un después de Kant en materia de filosofía. Este autor nació en Königsberg, en Alemania, en el año 1724 y falleció en el año 1804. Fue un egregio catedrático, un egregio maestro, enseñó toda su vida ahí en Königsberg, enseñó más de 200 cursos, imagínense, él sabía griego, sabía latín, de lógica, fue maestro de antropología, pirotecnia, geografía y antropología, entre otras muchas ciencias. Immanuel Kant era un hombre muy disciplinado, era un hombre muy ordenado en su vida. Él nunca se casó, lo llamaban por eso un poco el solterón de Königsberg, nunca se casó, pero bueno, él vivió feliz así, de esa manera. Estuvo a punto de casarse una vez por indicación de un monje, un sacerdote que, bueno, pastor, más bien dicho, porque él pertenecía a la iglesia pietista, la iglesia cristiana pietista, por influjo de su señora madre, que era de ascendencia escocesa y la señora era cristiana. Y él, bueno, recibe el consejo de este pastor y dice, bueno, pues habrá que conocer a esa señorita que está en edad casadera, pero lo que pasó fue algo sui generis. Bueno, él se ennovió, ya estaba a punto de casarse, y ese día, en esa noche, tocan la puerta de su casa, le llega una encomienda muy importante para él, que era una carta y un libro que le obsequiaba a su amigo Jean-Jacques Rousseau, filósofo ilustrado francés, nacido en Ginebra, en Suiza, y este señor le había obsequiado uno de sus textos favoritos en materia ética. Y entonces Kant, como buen intelectual, empieza a leer la primera página, la segunda página, después la tercera, y avanza, avanza. Mientras tanto, en la iglesia avanzaba la hora, la pobre novia estaba esperando, el sacerdote estaba allí, y finalmente Immanuel Kant nunca se presentó a su boda. Imagínense. Recordemos lo que decía Sócrates también, ¿no? Y esto entre paréntesis. Sócrates, cuando uno de sus alumnos le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer? ¿Debo casarme o permanecer soltero? Sócrates pensó un momento y su respuesta fue la siguiente: hagas lo que hagas, siempre te arrepentirás. La muerte, ¿no? Bueno, Sócrates, o bueno, eso cierro paréntesis con Sócrates, volvamos a Kant. Kant no se casó porque, como les digo, el día que habían proyectado su boda, se sintió, digamos, apasionado por la lectura de su amigo Jean-Jacques Rousseau, su libro, y se olvidó de todo, se olvidó de su boda. Entonces ya él era caso perdido para ese pastor y para las jóvenes novias de Königsberg. En fin, así es la vida, ¿no? Un intelectual al 100%. Él escribió una obra muy importante en el año 1781, la primera versión, que se llamó Crítica de la razón pura. Le demoró 10 años escribir esa obra, es bastante densa, bastante técnico el lenguaje, es pesado, no es fácil de entender y es bastante voluminosa, tiene como 700 hojas, si mal no recuerdo.
Bien, para Kant, el conocimiento, dice, el sujeto está limitado a conocer solo el fenómeno. La captación del fenómeno depende del sistema cognoscitivo del sujeto, es decir, los sentidos y la razón. Nosotros vemos el fenómeno. Fenómeno viene de la palabra griega phainos, que significa aparecer, mostrarse. Es decir, es lo que se nos muestra a nosotros. Y el noumeno, vemos ahí en rojo, en letra roja, el noumeno es incognoscible. El noumeno es una gran X, el noumeno es una gran incógnita, nos va a decir este autor alemán. Lo que va a hacer el criticismo es sintetizar el racionalismo y el empirismo, ¿verdad? Va a decir, bueno, por un lado, algunas ideas de Renato Descartes están bien, pero otras evidentemente están equivocadas. Vamos a ver por el otro lado, en el empirismo, va a decir, ya, John Locke tiene razón en algunas cosas. Nosotros conocemos a partir de la experiencia, correcto, pero no es la única forma de conocer. John Locke decía, nosotros conocemos gracias a la experiencia y a la reflexión. ¿Y qué es la reflexión? Es cuando examinamos las operaciones del alma, por las que sabemos que estamos con cólera, sabemos que estamos enamorados, sabemos que estamos, en fin, ensimismados, etcétera, etcétera. Entonces, pero Kant lo que va a decir es, tanto Descartes como Locke tienen razón y a la vez se equivocan. Entonces vamos a presentar una nueva fórmula, una nueva salida a este problema nociológico. Entonces, lo que va a decir él es que el sujeto tiene una serie de estructuras mentales, entre paréntesis, categorías, que le permiten obtener conocimientos a priori. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de conocimientos que los obtenemos a partir de estas categorías. Pero hay que tener presente una cosa, chicos. Dice lo siguiente. Hay una serie de aspectos que son formas a priori de sensibilidad. Esas formas a priori de sensibilidad son el espacio y el tiempo. Son aquellas formas que permiten poder ubicar en el espacio y el tiempo a un determinado hecho o fenómeno del mundo. ¿De acuerdo? Sin ellos es imposible para la mente humana comprender un determinado hecho o fenómeno. Recuerden, cualquier cosa que ustedes vean en el mundo, por ejemplo, si una manzana cae de un árbol al piso, vemos que esta manzana cae en un determinado tiempo. Por ejemplo, tiempo 0, la manzana está colgada en el árbol. Tiempo sub 1, la manzana está en el aire, está cayendo. Y tiempo sub 2, estamos viendo que ya la manzana cayó al piso, ¿verdad? Bien, ahora, eso también sucede en un espacio, ¿verdad? Ese espacio es un espacio geográfico, de repente en un determinado bosque, en un determinado lugar, en un determinado parque. Entonces, todos los hechos o fenómenos de este mundo, pues tienen que estar dentro de esas coordenadas espacio-tiempo, ¿verdad? A partir de esas coordenadas de espacio-tiempo, nosotros ordenamos una serie de hechos o fenómenos del mundo natural. Bien. Ahora, con esos datos que han ingresado a través de nuestros 5 sentidos, esas formas que han ingresado a través de nuestros 5 sentidos, vale decir la vista, que estaba viendo cómo caía la manzana, hay una serie de categorías. Esas categorías son 12. Esas 12 categorías se clasifican en 4 grupos, ¿no? Por ejemplo, tenemos cantidad, cualidad, relación, etcétera, etcétera. Esas categorías, como les repito, permiten obtener conocimientos a priori. ¿Qué significa a priori y qué significa a posteriori? ¿Alguno de ustedes sabe? A priori Coméntenme, sería ¿qué es pulso anterior al hecho. ya? Y a posteriori, Después del hecho. correcto. Muy bien, Espinosa, muy bien, Chávez. Cuando hablamos de a priori es anterior a la experiencia en el laboratorio. Y a posteriori es una vez que ya nos hemos metido al laboratorio y experimentamos, entonces ya podemos decir que esto es así.
Un ejemplo de a posteriori, ¿ya? Miren, por ejemplo, yo entro a mi laboratorio y uno de ustedes jóvenes me va pasando varitas de metal. Prendemos un mechero, el mechero está caliente, ¿verdad? Y está el fuego con alcohol. Lo prendemos, ya está el mechero encendido. Y entonces yo agarro un guante de esos como de herrero y pido que me pasen una barra de hierro. Me pasan la barra de hierro, yo la paso por el fuego. Y entonces, ¿qué voy a observar? Se va a observar de que el metal se dilata, ¿verdad? Se hace más ancho. Lo medimos y decimos sí. Caso 1, el hierro se dilata por acción del calor. Pásame la barra de cobre. Ya, me pasan una barra de cobre. La paso por el fuego y pongo caso 2. Efectivamente, el cobre se dilata por acción del calor. Medimos y efectivamente está dilatado, está más grande que antes, más ancho. Barra 3, una barra de zinc. Barra 4, oro, lo mismo. Barra 5, plata, lo mismo. Finalmente, ¿qué digo? Todos los metales se dilatan por acción del calor. Como ustedes pueden ver, aquí ha sido necesario pasar por un experimento. Y esa aseveración, ese enunciado que estoy dando, todos los metales se dilatan por acción del calor, es a posteriori. Pero hay cosas que se pueden deducir sin necesidad de experimentar. Y esos conocimientos son a priori, son anteriores a la experiencia en el laboratorio, anteriores a. ¿De acuerdo? Entonces, esos casos pueden darse en las matemáticas. Yo, sin necesidad de escribir en una hoja de papel o en una pizarra, puedo deducir que, por ejemplo, si yo sumo los ángulos alfa, beta y gamma de un triángulo, puedo decir que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, ¿verdad? Y eso es correcto. Ese conocimiento es a priori, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Entendieron la diferencia de a priori y a posteriori? A ver, Espinosa, ¿qué quieres Profesor, preguntar? también sería correcto decir también juicio o conocimiento, ambos son equivalentes, porque hay unos que dicen juicio a priori, otros dicen conocimiento. Perdón, ¿qué dicen juicio? O sea, Repíteme esa última parte. hay unos que dicen juicio a priori, otros que dicen conocimiento a priori. No hay un término correcto, ¿no? Son sinónimos para este caso, no te preocupes. ¿Por qué le llama juicio? Por un término de, o sea, es el argot, digamos, judicial. Lo que él pretende es investigar la naturaleza, no como un adulto lo hace frente a un niño, ¿no? Que las preguntas son espontáneas y sencillas, sino él quiere preguntar como un juez a un testigo o a un acusado. ¿Me entiendes? Entonces, tener ya todo un rol de preguntas que le va a hacer a la naturaleza en el momento que la investigue. ¿Correcto? Entonces son dos cosas. Y lo que tú me dices, cuando hablamos de juicios, podemos decir que en el argot de Kant sería equivalente a enunciados o proposiciones. Sigamos entonces. Gracias por preguntar. Y ahora hablemos de los juicios. ¿Qué cosa es un juicio? Un juicio es un enunciado que tiene sentido completo, ¿de acuerdo? Es un enunciado que tiene un Profe, valor ¿podría explicar de veritativo. nuevo el giro copernicano, por favor? Ah, pero un ratito, quiero terminar con lo de los juicios. Hazme acordar para preguntar después, ya se pasó el tren un poco en esto, pero te lo voy a decir en un momento. Hablemos esto de los juicios. Miren, los juicios son enunciados que tienen un sentido completo y que tienen un valor veritativo. ¿Qué significa esto? Que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Por ejemplo, si yo digo, la ventana está abierta, la ventana del salón 107 está abierta, entonces ustedes pueden decir verdadero o falso según el caso, ¿verdad? O la ventana de su habitación, en este caso, ya que la clase se dicta en el domicilio de cada joven por ser virtual. Entonces podemos decir que sí está abierta, verdadero, y ese es el caso, o podemos poner F falso,
Si es que la ventana está cerrada, simplemente. Entonces, los juicios pueden ser de tres tipos: juicios analíticos, juicios sintéticos y juicios sintéticos a priori. ¿Qué cosas son los juicios analíticos? Un minutito. Bien, les decía, los juicios analíticos son aquellos en donde el predicado de la expresión está contenido en el sujeto. Por ejemplo, si alguien dice, ¿no? El triángulo tiene 3 ángulos. Si yo digo que el triángulo tiene 3 ángulos, es un ejemplo de un juicio analítico. Si yo digo, por ejemplo, los solteros no están casados, se entiende ya en el concepto, fíjense aquí, en el concepto solteros, que son los sujetos, ya está contenido lo que se está diciendo en el predicado. O sea, el predicado, fíjense, el predicado es no están casados, ¿verdad? Ese predicado no me dice nada nuevo acerca del sujeto soltero. Se entiende que un soltero es alguien no casado. Entonces, aquí no se está aportando nada nuevo al sujeto. Ya todo lo que se dice en el predicado está contenido en el sujeto. ¿Qué características tenemos? Que son universales y necesarios. ¿Qué cosa es lo universal? Lo que es válido para todos y en todo tiempo. ¿Qué es lo necesario? Lo que debe ser así y no puede ser de otra forma. Un conocimiento necesario es decir, 2 más 2 es igual a 4. Un conocimiento necesario es decir, un triángulo tiene 3 lados. Es así y no puede ser de otra forma, ¿verdad? Un triángulo no puede tener 4 lados. Un triángulo no puede tener 5 lados. Un triángulo no puede tener 2 lados. Si no sería otra figura geométrica o sería simplemente un ángulo, ¿verdad? Pero ya no sería un triángulo. Ahí el carácter necesario de las cosas. En segundo lugar, vamos a ver, ya nos gana el tiempo, vamos a ver un poco lo que son los juicios sintéticos. Aquí el predicado de la expresión no está contenido en el sujeto como en el caso anterior. Por ejemplo, los solteros son más felices. Fíjense acá, ya hay una separación de las cosas. Son más felices es el predicado y está diciendo algo nuevo acerca de un sujeto o de unos sujetos, en este caso, los solteros. Aquí, estos juicios se caracterizan por ser contingentes y particulares. ¿Qué cosa es lo contingente en filosofía? Es aquello que puede ser así, pero también puede ser de otra forma, ¿verdad? Algo contingente en ti, por ejemplo, algo contingente es que ahorita estés con tu casaca o con tu chompa abrigado, o de repente simplemente estás con una camiseta. Algo contingente es que de repente vas a la universidad y te olvidaste tus lentes, ¿no? Pero sin embargo, sigues siendo la misma persona, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, puedes como no haberte olvidado los lentes. Tú no dejas de ser tú por el hecho de que estás sin lentes. ¿Me dejo entender? Ahora, estos juicios, Kant también los conoce como juicios extensivos o progresivos. ¿Por qué? Porque son juicios que han permitido a la ciencia poder expandirse, poder desarrollarse. Con los juicios anteriores
no se podía decir nada nuevo, ¿verdad? Todo giraba en torno a esos juicios analíticos y todo quedaba nada más en ello, nada nuevo se decía. Pero con los juicios sintéticos la ciencia ha podido progresar, la ciencia ha podido avanzar. Entonces, ¿cómo es posible, va a decir él, que se pueda avanzar en el campo de la metafísica o en el campo del conocimiento con conocimientos que sean a priori y además que sean de carácter sintético? De esta manera, él va a hablar acerca de los juicios sintéticos a priori. Aquí están los conocimientos científicos. Tienen por característica ser universales y necesarios. Por ejemplo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Son juicios que hacen posible la ciencia. ¿Se dan cuenta? ¿Comentarios, críticas, preguntas? A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario, crítica? Veamos entonces nuestras lecturas complementarias. Ya esto está listo. A ver, ¿alguien quiere leer, por favor, el fragmento de la lectura complementaria? Pueden visualizarlo, ¿verdad? Chicos, ¿pueden visualizar lo que presenté de la separata? No, ya. ¿Sí? A ver, les voy a leer yo ya. Sí, dime. Espino, dime, o Julka. A ver, vamos a ver. Voy a mostrarle las claves, ¿verdad? Antes de que, para que le tomen fotos, por favor, preguntas de evaluación. Lo pueden ver esto, ¿no? Chicos, ¿pueden ver las preguntas de evaluación? Sí, profesor. Muy bien, tómenle foto, fílmenlo, grábenlo, escriban, aunque sea en escritura cuneiforme, lo tienen ahí. Tómenle una foto, por favor. Para quienes no pueden visualizarlo, les voy a dictar lectura 1E, ejercicios 1A, 2C, 3C de casa, 4B de barco, 5 avión, 6 dedos de furia, 7 aviones, 8 casas. Muy bien, algunas han capturado incluso la pantalla y yo no sé cómo hacen para pegarlos en el chat. Un día de estos me van a enseñar, chicos, yo soy de una generación anterior, no soy nativo de esto de lo cibernético. Yo soy de la época de la carreta, debo confesarlo, pero siempre es bueno aprender cosas nuevas. Ya me enseñarán, chicos, esto de la computación. Gracias, dicen muchas gracias. Le da control más B después de, a ver, de sacar la captura. ¿Y dónde lo pego? Ahí mismo en el chat. Espino, ahí mismo en el chat lo pego. Sí, ya, qué bien. Mira, qué interesante. Vamos a ver la siguiente. Aunque todavía no termina la clase, pero vamos a ver, hacer el intento. Me ayuda. Después me ubico acá. Me dice que ponga control B y envío la figurita, ¿verdad? ¿Se envió? ¿Lo vieron? No, no se ha pegado. Ah, ahí está, ya la puedo ver. Qué bueno. Muchas gracias. Bien, vamos a ver ahora, y ya puedo retirar la diapositiva esta un ratito. Quiero ver para retirarme. Y vamos a colocar
nuestra nueva separata. ¿No sale esto? ¿Lo pueden ver ahora? La lectura. En todo caso, yo se las leo, ¿no? En los minutos que nos quedan. Cuando Galileo hizo bajar por el plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él de antemano había supuesto, equivalente al de un determinado volumen de agua, o cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y esta de nuevo en metal, a base de quitarles algo o devolvérselo, entonces los investigadores de la naturaleza comprendieron sustancialmente algo. Entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo. Ocurre aquí, como los primeros pensamientos de Copérnico, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes, si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejándole las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo, en lo que atañe a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si en cambio es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Esto ha sido tomado del libro de Kant, Crítica de la Razón Pura, Madrid, Ediciones Alfaguara. Del texto se puede inferir que se está aludiendo a las categorías, conceptos del entendimiento que sirven para ubicarlos en el mundo. B, las siguientes preguntas formuladas por él mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar? C, los juicios sintéticos a priori que de ninguna manera hacen posible la ciencia. D, una desvinculación del racionalismo y del empirismo con base a lo trascendental. Y E, que es la solución, la participación preponderante del sujeto a través de la razón y sus sentidos por encima del objeto. Clave E. Y aquí está lo que me preguntaba el alumno. El giro copernicano alude a una nueva forma de ver las cosas. Los objetos no nos dicen lo que estos son, sino que nosotros determinamos, según nuestros sentidos y nuestra razón, lo que aquellos son. En otras palabras, nosotros configuramos la realidad de las cosas. ¿De acuerdo? Nosotros somos los que vamos a configurar esta realidad de las cosas. Y ahí está el giro copernicano, ¿ves? Es el mundo el que tiene que ajustarse al modo como el ser humano conoce, porque él es parte activa del proceso. Es decir, los hombres configuramos la realidad del mundo a partir de nuestros sentidos y de nuestras categorías mentales. Esas estructuras mentales que se llaman categorías en el lenguaje de este autor. Ahora, una preguntita. Por ejemplo, si quisiera dejar de compartir, ¿qué haría? Cierro acá y después, ¿qué hago? Bueno. ¿Alguna última pregunta, chicos, antes ya de retirarme? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y ya nos estaremos viendo la siguiente clase. Ha sido un gusto poder escucharles también. Cuídese, profesor. Cuídense ustedes también, Hasta chicos. No luego, bajen la profesor. guardia porque hay por ahí algunas personas que se enferman con COVID. Yo no sé cómo hasta ahora esto dura, pero tengan mucho cuidado, chicos. Bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Y ya nos estaremos despidiendo. Muchas Ahí gracias, va, ahí profesor. veo, Nos vemos. claro, algunas No, gracias, figuritas, de unos verdad. No, es que- corazones. Muchas gracias a ustedes. Lo hago con mucho cariño porque sé que ustedes participan y les interesa. Gracias. Gracias, profesor. Cuídese. También, bye.